Queridos familia, Diony King, mi hermana Desiree Monsiváis y el viejón de viejones, Ricardo el Tuca Ferretti, bienvenidos, buenas tardes, tengan absolutamente todos ustedes calientitos los partidos de la Champions recién concluidos. Real Madrid ganó y Guardiolita cayó. Rafa Ramos también con nosotros, los saludamos con muchísimo gusto. Rafa Ramos, ¿qué te parece un técnico que ha invertido más de 2 billones de libras esterlinas, billones con B de burro, 2 billones de libras esterlinas, que le saca desde su estadía al City más de 800 millones de libras, que de un año a otro prácticamente cambió el 11, que de enero a acá se ha gastado 500 millones de libras y perdió contra el bodo Rafael Ramos? Bueno, es que recuerda que hasta Don Quijote de la cancha, en este caso a Pep Guardiola, pues termina a veces desentonándole todo. Yo sigo pensando lo mismo con respecto a Pep Guardiola. Me parece que a veces agota tanto mental y emocionalmente a sus propios jugadores que terminan por irse del partido, que terminan viviendo confusiones. Y eso me parece que también cuando tienes jugadores que supuestamente ya tienen un escenario o un punto fijo de referencia dentro del establishment del fútbol europeo, se les complica muchísimo más el de repente tener que caer en todas las convocatorias o iniciativas que va marcando Guardiola en un partido. Y mira que es un tipo que trabaja, y mira que es un tipo que es exacerbadamente generoso, si lo quieres ver así, en darle información a sus futbolistas. Pero bueno, insisto, hasta Don Quijote de la cancha a veces se le sale del libreto Sancho Panza y ocurre esto, ¿no? Yendo en ese sentido, un día nuestro Tuca hasta con el Zacatepec perdió, un día. Una vez, pero a ver, Dionisio Estrada, ha sido... Pero no gastamos de libras esterlinas, espérate, mano. Eso es cierto. Dionisio Estrada, ajá, ha sido poco justo o mucho lo que Guardiola le ha dado al City de acuerdo a la inversión. ¿Ha quedado a deber o ha cumplido? Yo pienso que ha cumplido. Sí, claro. Porque antes, ¿quién hablaba del City? Con el ingeniero Pellegrini, sí. Sí. Me lo preguntaste, pues yo respondí, sí, está bien, pero no hablabas, es como decir, hablabas de Tigres cuando lo dirigió Milok y después, ¿hasta cuándo empezaste a hablar de Tigres con mayor frecuencia? Hasta que lo dirigió el Tuca y el Tuca empezó a hacerlo campeón. ¿Cuándo lo hundió Vucetich? Bueno, claro que lo llevó a la primera división en aquel momento. Lo mismo es acá. O sea, se hablaba del City, de Pellegrini y por ahí algún otro técnico que pasó, pero se empezó a hablar ya del City realmente desde que Pep Guardiola los llevó a los títulos de Liga y que le costó ganar una Champions, pero la terminó ganando. Entonces, con menos dio más carretos, perdón. Por supuesto que ha cumplido. Y cuando digo ha cumplido. Ahí te va. Cuando con más de 2 billones de libras. Ha cumplido más Carleto. Ha cumplido, pero no ha sido el equipo en Champions tan ganador como se esperaba. Por eso ha cumplido. Y cumplir a veces cuando dices cumple, le pones un 6, un 7. No le estás poniendo un 9, un 10 de calificación. Ay, por Dios, cumplir. Un 6, un 7. Ok. Entonces, ¿te quedas con el 6 o con el 7? ¿Cumplir con un 6? Sí, por Dios, Dionisio, qué bajita tu vara. Mi hermana. ¿Ibas a una escuela pública en Tabasco o qué? Para cumplir con un 6. No, lo interrumpí con lo que dijo de Tabasco. O en una privada, también. En una privada cumples con un 6. Con un 6 pasas, ¿no? Hay unas que piden 8. No. Hay unas que piden 8. Enséñamelas, muéstramelas. No, o sea, había pruebas, una por mi cuadra. Había una por mi cuadra. Pruebas. Yo no fui a esa. Pruebas. Si no, nada más la tomo como que hablas. ¿Privada pública? Sí. Privada. ¿Privada pública con 6? No. Ya pasaste, ¿no? Las privadas te Oye, quieren. yo saqué 8.5 en una militar y no pasé. Pero era militar. A ver, ¿Cómo me agafa? 8.5 y no, mi vieja. Pero era militar, mi Tuca. A ver, mi hermana. ¿Ha servido la inversión de Guardiola o ha sido cara? No, ha sido cara y no ha servido. Ok. O sea, es directo, los números están fríos. Yo coincido algo que dijo ahí Rafa en el sentido de que el jugador se satura. Si tú lo haces ver simplista el fútbol y que lo experimenten como lo entienden, sí, le das herramientas, pero hay un momento donde cuando lo saturas demasiado,
no te hago caso. Tú me puedes estar explicando y ya, tapo mis oídos y no me interesa lo que tú dices. Y como salga el partido, es el caso ahora de este partido de hoy, en el cual parece que se le fueron todos los conceptos futbolísticos como agua entre los dedos. Entonces, sí aburre, es la realidad. Pep Guardiola, ya cansa. Por más que quieras exigir al jugador, por más que quieras que explotar y vender la idea de que sacándole el potencial, hay un límite. Se está extralimitando. Ok, lleva 2 derrotas consecutivas, es la sexta ocasión que le pasa de 2 derrotas consecutivas. Cuando tú hablaste de cumplir o de qué otra cosa, de que quedado de ver, hablaste de toda la era Pep Guardiola. No estamos hablando... No de ese partido, nada. No, claro, de este partido, o de este torneo, o de la temporada anterior. No, yo hablo en global. De toda su etapa, toda su etapa. ¿Ha sido más cara o ha sido redituable? Porque tardó en ganar la Champions. Te digo, sí, me mantengo. Yo pensé que Desi estaba hablando pensando nada más que era que era su participación en Champions. Viejón, si tú tuvieras un presupuesto que te has gastado más de 2 billones de libras esterlinas y hubieras perdido como hoy con Guardiola, ¿te daría pena y vergüenza? Pues me dio pena y vergüenza cuando perdí para Zacatepec. Ok. Pues sí. Ok. Sí. Claro que da pena y vergüenza. Claro. ¿Hay alguna justificación? Pero es que hay una... Sí, Rafa. Hay una referencia, Álvaro. A ver, en lo que dice Dionisio tiene razón. Es decir, en las cuentas que ha manejado el Manchester, en las fichas públicas de manejo de mercadotecnia que ha hecho públicas el Manchester City, hay una situación que es irreversible y que esto deja satisfecho al lado comercial, al lado administrativo, al lado financiero. Es decir, hoy se venden 100 camisetas por una que se vendía antes de la llegada y la transformación de Guardiola. Hoy la cotización del Manchester en todos los escenarios se ha multiplicado por 100 con relación a lo que era y lo que existía realmente de impacto mundial e incluso en la Liga Premier antes de la llegada de Guardiola. Por eso en ese sentido tiene cierta razón Dionisio Estrada. Es decir, si tú te restringes estrictamente a lo futbolístico, hay mucho que criticar, pero si tú lo ves desde el punto de vista de los dueños del aspecto comercial, ellos deben estar más que satisfechos porque siguen facturando y les permite hacer estas inversiones. Y mira, se le dedica tiempo a nivel mundial, fracaso o éxito del Manchester. Fíjate, el Tuca es un entrenador más completo que Guardiola. Y no lo digo yo. No lo digo yo, ¿eh? Estoy parafraseando o tomando una declaración de marzo del 2019 del propio Guardiola. En una conferencia de prensa en marzo del 2019 le preguntaron a Guardiola que si él se consideraba un técnico completo, si pudiera dirigir equipos grandes y chicos. Y él mismo dijo, no, yo soy un técnico con mis carencias y sería incompleto. Yo no podría dirigir equipos chicos para sacarlos de apuro. El Tuca sí lo ha hecho. Dirigió un equipo chico como Pumas que lo sacó de apuros. Lo sacó de apuros y después los llevó a ganar un título. Eso es, y después sacó... Creí que de Tigres decía. No. O sea, yo me confundí un poco. Te salió lo rayada. Te salió lo rayada. No pensé que ibas a decir Dionisio no pudo ocultar su... Pero entonces, ¿por qué rayada? Tuca no ha dirigido a la América? Bueno, a ver... Yo quiero ver al Tuca en el América para ver si puede dirigir un equipo grande. Y el Tuca dirige al América. También creo que va a dirigir un equipo grande. Hoy no le creo eso sí al calienta, Tuca ¿eh? Que pueda ser campeón un equipo grande. Rafa, prefiero no volver a dirigir jamás. Y también la historia de Tigres. Sí, hablábamos de lo de Milok. La historia del Tigres fuiste tú. Lo sacaste del anonimato. En el 2010, Tigres estaba en último lugar de la porcentual también. Exacto. En el 2010. Ok. ¿Se tiene que ir Guardiola, decir? ¿Tiene que irse a descansar, a tomar una...? Bueno, es que pregunto nada más. Un punto preciso. Los que les gusta el fútbol, los puristas, el manejo de la pelotita, el vestidor, o los que les gusta facturar. Mira, chacán. Guardiola le hizo mucho daño. ¿Y eso? A la industria mediática del fútbol. Porque ese fútbol que le vimos en su momento... Cálmate, Bielsa. No. Creen que se tiene que emular en todos los equipos. Ese es un discurso de Bielsa. No se puede.
No se puede. Ah, pues si lo dijo Bielsa, qué bien. Yo no sabía que lo había dicho Bielsa, pero bueno. Quiere decir que Bielsa está retomando el camino del bien, se está dejando de los choros bielsistas. Pero a ver, todo el mundo decía, no, Un plagio tuyo. Barcelona. No, te lo juro que no. Te lo juro que no, no sabía. Eso lo hizo mucho daño. El que todos creamos que todos tienen que jugar como el Barcelona y tal y esto. Bueno, pero esa no es culpa de Guardiola. No se puede. Esa es culpa del técnico que quiere imitar esa situación. No, ahora es culpa de que en los medios se crea que solamente así. Yo no entiendo si el Manchester City ha obtenido en su historia, en todas las competencias que ha jugado, 37 títulos. Estamos hablando que de esos 37, 18 han sido por parte de Pep Guardiola. Una Champions. Que tú no puedas, que ya se le haya acabado el crédito al que te ha dado prácticamente la mitad de los títulos que tienes, aunque sea solamente una Champions. Bueno, después vendrá una más. Champions habían ganado? A ver, no existía el Manchester City. Bueno. Y es más. Espérame. Pero títulos de liga. Pero la liga ya la ganaba. La liga ya la ganaba. Y te voy a llevar a un terreno donde las tienes que perder. Caray. Donde aquí nada más nos demuestras. Nos demuestras, a menos que manejes doble discurso. Ajá. Sí. Con el Tuca Ferretti, el cual ganó 5 títulos con Tigres en los 10 años que estuvo, el mejor técnico de Tigres, el mejor técnico del fútbol mexicano, todo, alabanzas, ¿verdad? Sí. Guardiola no tiene todavía los 10 años con el Manchester City. Y tienen por lo menos 6 títulos de liga. A lo que voy es. Mides con una vara al Tuca porque lo tienes aquí para quedar bien con él, para él limpiarle los bigotes, y mides con otra vara a Pep Guardiola porque lo tienes a, no sé, 9,000 kilómetros de distancia. No nos contestes, ¿doble Le voy a discurso? contestar. ¿Es doble discurso? No, congruencia. En su capacidad de entendimiento, le cuesta. Tú gastaste más de 2 billones de libras esterlinas. No los vas a gastar nunca. ¿No, ¿los gastaste o no los gastaste? No, pero es la liga. No, pregunta, su señoría. Pero la Liga Mexicana, la Premier. Claro. Pero la Premier la ganaba Pellegrini. Claro. Oye, quieren comparar lo que se gasta en la Liga Mexicana con... Álvaro, no, eso de entendimiento te quedó mal. Ni toda la Liga MX vale 2 millones de dólares. Entonces, Pellegrini ya ganaba la Liga. No entendiste nada. No, es que no te explicas bien. El que quedó peor de que entienda el negocio fuiste tú. Muy mal. Pellegrini ya ganaba con el City. Por Dios. Rafita, catequízalo, por favor. Ay, sí, Rafita. Pero por atrás, Rafa. Rafa Ramos. Perdón. No. Raza deportiva. No era de raza deportiva. Era de Rafa Ramos. Rafa, exorcízalos. No, por Dios. Ponme las acciones del Madrid para que hablemos. Vamos, las acciones del Madrid. Ay, ganó el Madrid. Y el Brujo dijo que ganaba el Madrid y que iba a haber gol de Vinicius. ¿Y hubo? Nada más. Yo creí que de Mastantuono. Bueno, pregunto. Contra el Mónaco. ¿Qué les pareció el partido, mis hermanos, señores y señores? ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Como siempre, Kylian Mbappé pidiendo perdón porque es ex del Mónaco. Exacto, ¿tú pedirías perdón si le hubieras anotado gol a Rayadas? ¿Pediste perdón? Pedí perdón. ¿Cómo no? Claro, sí. Nah. Bajémosle a ese tema. Es que tú y las proporciones y comparaciones que no van. Perdóname por exagerar, pero es televisivo. 6-1, señores. Hasta Mastantuono, Rafa ya metió gol. A ver, mira, el Real Madrid es simplemente la manifestación individual y eso creo que lo hemos platicado y lo sabe todo mundo. El Real Madrid depende del arrepentimiento y del sobrerecogimiento en el que se manifiestan algunos jugadores. O sea, cuando llega el momento de defenderse a ellos mismos, cuando llega el momento de rescatarse, es cuando son capaces de hacer lo que hemos visto que hacen ante un equipo muy inferior. Si me vas a decir, me vas a hablar de una comparación con el Manchester City que no cabe en este momento. Pero lo único que vimos fue la manifestación individual. Si alguien viene ahora y me dice, es que viste lo que hizo Arbe, no hizo nada. Fueron los jugadores que simplemente se dedicaron a hacer su chamba por eso, por hubiera querido el City hacerlo, ¿no? Y que a final de cuentas termina cambiando la historia. Bueno, pero es que no tienen una especie de cisma o de sismo
como el que está viviendo el Real Madrid. El Manchester City no se viven unas sacudidas a nivel mundial, se viven estrictamente de manera más regional y mediática que de otra manera. Para salvación del propio Guardiola. ¿Algún comentario más del Madrid que ganó, que goleó y que gustó? No, a mí me extraña que de pronto parte de las preguntas que se establecían ahí es que si habían quedado lejos de sus expectativas en esta Champions League. Bueno, el Real Madrid hasta el momento está en segundo lugar. Entonces no veo que esté alejado de la expectativa, por lo menos en cuanto al tema de la posición. El City está en la séptima posición. ¿Está alejado? Entiendo. Claro, uno espera que esté un poquito más arriba, en sexto, ¿no? Entonces, entendiendo que falta todavía que juegue mañana el Bayern Múnich, que puede superar al Madrid, el propio Napoli, el Atlético de Madrid, el mismo Barça. Entonces, a ver, desde la posición, ahí están metidos entre los 8 primeros. Ahora, a ellos se les tiene que medir hasta dónde son capaces de llegar, si son o no son campeones, y si tienen equipo para hacerlo. Bueno, cambio de juego. Germán Berterame, de acuerdo a reportes, será inminente su llegada a Messi and Friends, conocido oficialmente como Inter de Miami o Inter Miami. Berterame está cerca de fichar con Inter Miami. Parece que su familia ya empezó a moverse, ¿eh? Fuentes de ESPN ESPN confirman el acuerdo, sería por $15 millones. Así La compra. Sí. Queridos hermanos, ahora sí. Si Berterame se va al Inter Miami, no debe ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Si Berterame, uno de los mejores goleadores del último lustro, más de 80 goles, un tipo constante, se va seducido por el canto de la sirena llamada Lionel Messi, no puede ser convocado a selección. ¿De qué lado vas a estar si en dado caso te convocan y en la Copa del Mundo te enfrentas a la selección de Argentina, la selección del país donde naciste? ¿De qué lado vas a estar? No queremos correr el riesgo de que sea manipulado o presionado por el propio Lionel Messi, al que Berterame, como muchos jugadores, admiran e idolatran, pero sabemos que Messi es un animal político muy interesante. Entiendo que al Vasco Aguirre le fascinan los jugadores naturalizados, los ha convocado siempre. Y entiendo que Berterame hoy está compitiendo por ser el tercer o segundo delantero de la selección mexicana de fútbol. Esto es lo que ha conseguido Berterame. No estoy hablando en contra de su calidad futbolística, no estoy hablando de su calidad, en contra de su calidad deportiva. A ver, la disputa por ser el tercer o hasta el segundo 9 del Tri. Berterame, porque además el Chaquito está lesionado, Berterame lleva 17 goles, números desde 2025, desde el año pasado 36 partidos. Qué mala producción, ¿eh? González, 25 qué mala producción. partidos, 12 goles. Sepúlveda, 10 goles, 3 partidos. Qué buen promedio de Sepúlveda. Y Henry Martín, 2. El desempeño de Germán Berterame con Monterrey desde la apertura 2022, incluyendo la fase final. En partidos es el primero de Monterrey, en goles 55, pero en el último lustro más de 80 goles. El primero en remates, el primero con disparos al arco, segundo en oportunidades creadas. Y 11 asistencias, el cuarto desde su llegada en 2022. No estoy en contra de que Berterame vaya a la selección. No estoy hablando en contra de su desempeño deportivo. Pero si se va del lado de Messi, corremos el riesgo de que su idolatría por Messi lo vaya a convertir en víctima de la manipulación y que no quiera ponerlo todo. No vaya a ser la gran Tata Martino, que cuando se enfrentó a la selección de su país, él que dijo en su primera conferencia de prensa, cuando lo presentan, dijo, yo soy del 4-3-3, y los poquitos antecedentes que tuvo con selección mexicana, con línea de 5, línea de 3, le fue mal. Y las 2 veces que no utilizó centro delantero nominal, le fue mal. ¿Dónde utilizó ambas situaciones? Contra la selección de su país. Si Berterame se va a Inter de Miami o Inter Miami, no debe ser convocado al cuadro tricolor. He dicho, palabra del señor Morales, alabado como siempre sea yo, queridos hermanos.
Rafael Ramos, Tuca Ferretti, Desiree y Dioniquín. Berterame, si se va, es que tú eres mesista. Si se va con Messi, ¿no corremos el riesgo de que me lo manipulen o lo presionen? ¿No? Ah, ok. ¿Tú crees que se comporte de manera profesional contra Messi si se enfrenta a la selección argentina en el Mundial? En tela de juicio, la integridad, la honestidad de un ser humano. Y Yo no correría el riesgo. Esto no se puede ni sugerir, ni imaginar. ¿Ah, sí? No. Imagínate donde en alguna acción meta gol y lo festeje. No vaya a ser que me lo saquen de Inter Miami. No vaya a ser. ¿Tú correrías el riesgo? Entonces tú, si juegas México contra Guatemala... Yo le voy a México. Yo le voy a México. Sí. Entonces yo dudo de ti. Okay. Vas a Guatemala. Sí. ¿Y si juega México contra Brasil? Brasil. Así de fácil. Para este país que te ha dado tanto. Sí. Para este país que te ha dado de comer. Sí. Para este país en donde has tenido tu sangre. Sí. Para este país que te dio la oportunidad de ser quien eres. Sí. ¿Y qué he dado yo a México? ¿A la selección mexicana? Sí. Una clasificación a la Copa Confederaciones. ¿A la misma selección que dijiste que prefería ser barrendero? Sí. ¿A la misma selección que decías que era partidos moleros? Y no son. Pues fuiste, ¿no? Pues fuiste, pero dirigiste. Oye, ¿no? yo fui a una final contra Estados Unidos, espéreme. Hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad, Rafa? México te ha dado más. Rafa. Sí. Rafa, por favor. Me llama la atención toda la verborrea, toda la magia de Álvaro Morales, para terminar en un escenario, como decir, no sé si se lo plagió a alguien, lo escuché por ahí. No. Acuérdate que los plagiadores de aquí los echamos. Escúchame, pues. Aunque luego tú les das besos, ¿no? Escúchame. Yo no sé si de repente planteaste dos palabras que creo que en algún momento te molestaron. Estás cuestionando la moral y la ética de Berterame. Claro. ¿Tú correrías el riesgo? La ética de Javier Aguirre. ¿Tú correrías el riesgo? Bueno, yo lo que te pregunto es que el manejar estas palabras... Tú dime una cosa, Rafael Ramos. Un poco con tus juicios Rafa Ramos, ¿hay conflicto de interés cuando un entrenador convoca a un jugador y tienen el mismo representante y ese jugador no tiene un buen comportamiento deportivo, no tiene un buen rendimiento deportivo y lo convoca a una selección, por ejemplo? ¿Hay un conflicto de interés, sí o no? Y te doy un elemento más. Recuerda que Javier Aguirre... sí hay un conflicto de interés. Él pidió como refuerzo para Rayados a Germán Berterame. O sea, no se lo llevaron porque finalmente Javier Aguirre se fue de Rayados, pero era una condicionante para el siguiente torneo por parte de Javier Aguirre. Ahora, ¿qué ha ganado Berterame en el fútbol mexicano? ¿Qué ha conseguido? ¿Cuántos títulos tiene Germán Berterame como para que lo considere alguien infaltable? ¿Lo considera Javier? Entonces, ¿por qué lo considera Javier Aguirre? Mexicana. Porque mete goles, ¿no? ¿Por qué lo considera Javier? Seguramente tienes razón tú, o seguramente debe haber algo que él sabe y que además Berterame no ha mostrado en la cancha. O sea, Javier Aguirre deja fuera a Quiñones, que ha ganado 6 títulos en México y que no le ha dado la oportunidad de verlo jugar donde es goleador en Arabia, ¿eh? Pero de repente le da la oportunidad a Berterame en todos los escenarios que él quiera. Entonces mis cuestionamientos... Es el único título que tiene Berterame jugando con Rayados, uno solo. Fue el MVP del partido contra el Inter Miami. Es el único título que tiene Berterame. MVP del partido. Entonces contra sí, Inter entonces Miami también Rafa está cuestionando la ética y la moral de el Vasco Aguirre por convocar a Berterame con esos números tan pobres y no a Quiñones. ¿Estoy entendiendo eso? Eso dice Álvaro. No. Te preguntó a ti. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? No. Yo no soy nadie para cuestionar la moral y la ética de nadie. Puedo cuestionar la responsabilidad que tiene Javier Aguirre. En tu interpretación yo cuestiono la moral y la ética. En tu interpretación. Bueno. Pero es tu interpretación, no mi intención, que ahí, al final de cuentas, el pecado... Berterame tiene un título de goleo, ¿no? El 2020. Pero la verdad es que... Ahora, tú fuiste directivo, yo a lo que voy. Tú contratabas a un delantero. ¿Por títulos o por goles? No, pues por goles. Pues sí.
A ver, el A veces argumento de puedes Rafa meter- es muy débil. a decir cuántos veces títulos puedes tiene. meter muchos Pregúntale goles. a Martino. A veces puedes meter muchos Equipo no. goles y no conseguir un título de goleo. acuerdo. Pero está bien. Pero al final de cuentas, yo ya saben cuál es mi opinión de los naturalizados, pero no me voy a meter en ese tema. Yo lo que voy es más allá de lo que tú propones, que Berterame, si se va al Inter Miami, el Inter Miami lo va a requerir para que se presente a pretemporada. De entrada, Berterame entonces ya se saldría de esos jugadores de la Liga MX que si su equipo llega a la liguilla, se tiene que presentar 6 semanas con el técnico nacional. Ya Berterame, de ahí puede ser que lleve las de perder. Porque entonces aquel que esté disponible, en este caso, aparentemente, Armando González, sí va a estar disponible, si lo convoca, para estar en esas 6 semanas. Y no vaya a ser que este movimiento a Berterame, más allá de que a Javier Aguirre, como dice Rafa, le gustan los naturalizados, más allá de que no lo dirigió Monterrey porque Aguirre se fue en febrero y Berterame llegó hasta junio, pero que lo conoce y lo ha convocado, no vaya a ser que le cueste a Berterame la Copa del Mundo, ¿eh? Y ni siquiera vaya, y estemos hablando también de un escenario hipotético, pero todavía el tuyo. Y es más hipotético todavía. Más hipotético, Pero de si enfrentar a Messi hace una México y mirada así de- Argentina. No, Álvaro. ¿Vas a jugar contra mí? Estás como las, Ellos, estás como las hay telenovelas. tú. culturas futbolísticas, la idolatría al caudillo. Hay culturas futbolísticas que la idolatría al caudillo lo es todo. No es todo, lo es todo. Fíjate en Nahuel Guzmán, en la pasada Leagues Cup. A ver. En el penal contra Inter de Miami, no hizo así, no hizo así. Estaba callado, estaba congelado, estaba atemorizado. No vaya a ser que después Messi no le mande WhatsApp. Y cuando Se han jugamos preguntado, contra el Palmeiras, se han preguntado No, por no, qué no, Berterame va a ellos Miami. Nahuel, No lo sacó. Nahuel, No le convino. Nahuel Que a no la admira mejor- al Palmeiras, a lo mejor admira a Messi. Hubiera idolatrado el Palmeiras. Sí, No sí. No lo admira. Tú, Admira ¿verdad? a Messi. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, ¿verdad? contra Messi, contra el equipo de Messi, Nahuel calladito, no hacía nada. Nada. Contra el Palmeiras, contra todos los demás. Álvaro. Sí. A ver, Álvaro, seamos puntuales en por qué se va Berterame al Inter Miami. Lo que le habla a Messi. Pensar en que Berterame se va al Inter Miami es solamente por Lionel Messi, cuando le van a pagar el doble de lo que le pagan en Rayados, cuando va a recibir un porcentaje elevadísimo del costo de su carta. Sí, te No, habla. hombre, él se va por asegurar su futuro y por cambiar Te habla el radicalmente caudillo. el estilo de vida que va a tener. ¿Qué va a interesar? Le habla el Al lado de- caudillo. Messi es Le un habla su agregado ídolo. a todo el cóctel maravilloso que le están ofreciendo, hombre. Le habla su caudillo, le habla su ídolo, le hablas. Le va a hablar Entonces, ¿qué su decir? Dios. Entonces, ¿qué decir? Que si habla tu ídolo, tú te largas y mira. No sé. Cuando, y Pregunto. ¿Quién es su cuando ídolo, le hablaste Tuca? a tu ídolo, ¿Quién te es traje el ídolo de inmediatamente. Álvaro Tuca? Oye, pero si tu ídolo te habla para llevarte auxiliar técnico, vas corriendo, ¿no? Porque es mi ídolo. Pero no solamente es mi ídolo, es mi hermano. O sea, el León cree que todo el mundo se condiciona. O sea, No, el tú Tuca piensas eso Ferretti, y no. el Tuca Ferretti hizo todo por perder con Palmeiras y aún así ganó. Ándale. A ver, ellos tienen la cultura del caudillo. Hay culturas futbolísticas que tienen la cultura del caudillo. A ver, no solamente es, A ver. no solamente es lo de Messi, Es que estás pero sí es diciendo que importante. el argentino tiene la cultura del esclavizado. Es lo que estás diciendo. No. No que tiene la cultura del caudillo, No. que tiene la cultura del esclavizado, del conquistado, del colonizado. No. Es lo que estás diciendo. No, Álvaro. eso no estoy Lo que diciendo. pasa es que Explícate para no bien, tener que no te problemas, entendemos. lo Perdón quieres si les falta voltear. No, cultura. perdóname. Por Dios, perdón si les Está falta reculando, cultura. está Discúlpenme, ¿no? reculando Álvaro Morales. El caudillo, el líder, el héroe, el dios, así o más claro, se los explico con manzanas o con naranjas, Dionisio Estrada. O con peras, diga, o Pero con sí. blanquillos. Explícalo con Cuando blanquillos. los tipos se someten al caudillo, cuando ¿Y los se tipos someten al caudillo? al caudillo, ¿en qué quedan convertidos los tipos? Sí, En sí. pusilánimes. ¿Sí o no? Estás llamando entonces que el futbolista argentino Mira. ejerce la cultura del pusilánime. Mira, como dice Acéptalo. Caixinha, ¿eso lo dices tú? ¿Eso lo dices tú? Claro que se someten a Messi. Agachón. Claro que se someten a Messi. Pero con esto, ¿tú qué buscas? Que no, La que no te cultura beneficia del a ti, eso mejor esclavizado.
quitar a Berterame y sumar a Quiñones o a la Hormiga González? Porque con eso te dijo Dionisio. Sí, o sea, ¿qué buscas con decir que todo el mundo idolatra a Messi y que se va a ir Berterame? Bueno, si eso quieres, Dos cosas. te beneficia a ti. Dos cosas. Quita Berterame. Esclarecer la verdad y ganarles. No, quieres tener la razón otra vez. No la quiero. Yo prefiero mi tranquilidad. Estás esclareciendo la especulación, la manipulación, el manoseo, el maniqueo, es lo que... Perdón si te lastimé, perdón si te herí, pero siempre me da gusto que estés acá. Para eso te traemos también. Dejame ir a la pausa y volvemos con más. Que se quede Rafa Ramos. Bueno. ¿Sí puede? Sí, claro. ¿Sí puede? Si le he revivido la carrera 2 veces, ¿cómo no va a poder? Pero a lo mejor tiene otro Me lo compromiso. debe. Pero a lo mejor tiene ahorita otro compromiso. No tiene compromisos de nada. ¿Qué dijiste al final? Si le he revivido la carrera 2 veces. Venimos a matizar, hoy no venimos a suavizar, hoy no venimos a buscar excusas elegantes ni contextos cómodos para que todo suene menos grave de lo que realmente es. Hoy venimos a llamar las cosas por su nombre, aunque incomode, aunque duela y aunque a muchos no les guste escucharlo. Porque si hay un club en el fútbol mexicano al que no se le puede hablar con medias tintas, ese club es el América. Y cuando el América terminó un año sin títulos, eso no es una anécdota, no es una casualidad, no es un simple tropiezo, es un fracaso bajo los parámetros que el propio América construyó durante décadas. Y antes de que empiecen con el discurso automático, ese que aparece cada vez que alguien se atreve a decir esta palabra prohibida, aclaremos algo desde el principio: fracaso no es sinónimo de ridículo futbolístico. Fracaso no significa que el equipo sea malo, fracaso no borra el tricampeonato. Fracaso no exige quemar todo y empezar de cero. Fracaso significa algo mucho más simple y mucho más contundente. No se cumplieron los objetivos. Y el objetivo del América, guste o no, siempre es ganar. Aquí es donde muchos se incomodan. Aquí es donde empiezan los malabares semánticos. Que si fue un año malo, pero no tanto. Que si se compitió, que si se perdió por detalles, que si el desgaste, que si las lesiones, que si el calendario. Todo eso puede ser cierto, pero nada de eso cambia el resultado final. El América terminó el año sin levantar un solo trofeo. Punto. Y para cualquier otro club eso podría ser aceptable, discutible, hasta normal. Para el América no, porque el América no es un club normal. No se construyó para ser normal. No se mide con la misma vara. No vive de la comprensión ajena. Vive de la exigencia propia. Y esa exigencia no se la impone la prensa, no se la impone la afición, se la impuso a sí mismo a lo largo de su historia. El América decidió ser el equipo al que solo se le mide por títulos. El problema no es que hoy se le aplique ese criterio, el problema sería no hacerlo. Aquí aparece el primer gran error del debate público: comparar este año del América con el de otros clubes. Que si Toluca, que si Cruz Azul, que si Tigres, que si Monterrey, que si Chivas. Comparaciones inútiles, porque ninguno de esos clubes se ha definido a sí mismo como el América. Ninguno ha construido su identidad sobre la obligación permanente de ganar. Ninguno presume su grandeza con la misma contundencia. Entonces no se pueden medir igual. El América no puede esconderse detrás de contextos. El América no puede refugiarse en el hicimos lo que pudimos. El América no puede conformarse con estar cerca, porque cuando el América se conforma, deja de ser el América. Y eso es justamente lo que este año dejó ver por momentos: un equipo competitivo, sí, pero no implacable. Fuerte, sí, pero no dominante. Cercano, sí, pero no campeón. Y aquí viene la parte incómoda: este fracaso no llegó de la nada. No fue un accidente aislado. Fue la consecuencia de decisiones, de desgaste acumulado, de una planificación que empezó a mostrar grietas. El tricampeonato fue histórico, indiscutible, brillante. Pero también fue exigente, demandante, desgastante. Y después de tocar la cima tantas veces, el reto no es llegar, es mantenerse. El América no logró renovarse con la misma fuerza con la que había ganado. Perdió profundidad, perdió competencia interna, perdió esa sensación de que desde la banca podía cambiarte un partido. Las ausencias de jugadores clave no fueron cubiertas con el mismo nivel. Los refuerzos no dieron el salto esperado. Y cuando el margen es mínimo, eso pesa. Aún así, el América estuvo cerca. Y ese es el detalle que confunde a muchos. Porque perder cerca duele más que perder lejos. Porque perder por un error puntual alimenta la narrativa del casi. Pero el casi no suma títulos. El casi no se celebra en el América. El casi solo confirma que no alcanzó. Y entonces aparece otro tema central: la deuda internacional. Porque si hay algo que este año dejó todavía más expuesto es que el gran pendiente del América sigue siendo el plano internacional. Mientras otros clubes mexicanos estuvieron en vitrinas globales, el América se quedó fuera. Y eso, para un club que se asume como el más grande del país, es un golpe durísimo.
El nuevo formato del Mundial de Clubes cambió todo. Ya no es un torneo simbólico, es una plataforma gigantesca. Y no estar ahí, no es solo perder un torneo, es perder una oportunidad histórica de posicionamiento, de competencia, de imagen. El América no puede darse ese lujo. Y sin embargo, se lo dio. Aquí es donde el discurso se vuelve selectivo. Se critica al entrenador, se cuestiona a los jugadores, pero se habla poco de la planificación. Se habla poco de la dirección deportiva. Se habla poco de las decisiones estructurales. Y eso no es casualidad. Es más fácil personalizar el fracaso que analizarlo de fondo. El entrenador tiene responsabilidad, claro que la tiene. Siempre la tiene. Pero reducir todo a una persona es simplificar un problema que es mucho más profundo. El proyecto sigue siendo fuerte, sí, pero necesita ajustes. Y esos ajustes no se hacen con discursos, se hacen con decisiones. Aquí es donde la América se juega algo más que un campeonato. Se juega su capacidad de reinventarse sin perder identidad. Se juega su credibilidad, porque el verdadero riesgo no es perder un torneo. El verdadero riesgo es empezar a justificar lo que antes no se justificaba. El América no puede caer en la trampa del conformismo elegante. Ese conformismo que se disfraza de análisis profundo pero que en el fondo acepta estándares más bajos. El América no puede permitirse normalizar un año sin títulos. No porque sea el fin del mundo, sino porque es el inicio de una pendiente peligrosa. La historia del América está llena de caídas, pero también de respuestas. De momentos oscuros seguidos por resurgimientos contundentes. Y ese es el punto clave, la respuesta. Cómo responde el club a este fracaso va a definir mucho más que lo que pasó este año. Si responde con autocrítica real, con ajustes inteligentes, con renovación puntual. Este año se verá como una pausa. Si responde con excusas, con justificaciones, con discursos de consuelo, este año se verá como el inicio de algo más complicado. El América tiene estructura, tiene recursos, tiene respaldo. No hay excusas. Lo que hay es una decisión por tomar. Seguir exigiéndose como siempre o bajar la vara para sentirse mejor. Y el América, históricamente, cuando ha sido grande, ha elegido la primera opción. Por eso este debate no es exagerado. No es alarmista. No es injusto. Es necesario. Porque los clubes grandes no crecen cuando ganan, crecen cuando saben perder y aprender. Y el América hoy está frente a esa prueba. La afición no pide milagros. Pide coherencia, pide ambición, pide que el club siga siendo lo que siempre dijo que era, y eso implica aceptar que este año fue un fracaso, no para destruir, sino para corregir, porque en el América, fracasar no es caer, fracasar sería no levantarse, y levantarse en el América nunca ha sido un acto pasivo, nunca ha sido esperar a que el tiempo cure las heridas o confiar en que la historia se repita por inercia. Levantarse en este club siempre ha significado tomar decisiones incómodas, asumir costos y aceptar que la grandeza no se conserva sola, se defiende todos los días. Por eso este momento es tan delicado, porque no se trata solo de reaccionar, se trata de reaccionar bien. El primer paso para levantarse es aceptar la realidad sin maquillarla. Este América no fue campeón. Este América no cumplió. Este América quedó a deber. Y decirlo no lo hace más débil, al contrario, lo hace más honesto. Porque la honestidad es la base de cualquier reconstrucción seria. El autoengaño, en cambio, es el inicio de la decadencia. Durante años, el América se caracterizó por no esconderse. Cuando perdía, daba la cara. Cuando ganaba, no se conformaba. Y esa mentalidad es la que ahora tiene que reaparecer con fuerza. No para señalar culpables públicos, no para hacer escarnio, sino para ajustar lo que haya que ajustar sin miedo al que dirán. Porque el ruido va a estar ahí, de cualquier manera. El América siempre vive rodeado de ruido. La diferencia es si ese ruido te paraliza o te impulsa. Y este club ha sabido, históricamente, usar la crítica como combustible. No siempre, no en todos los momentos, pero sí en los más importantes. La reconstrucción no tiene que ser radical, pero sí inteligente. No se trata de desmantelar un proyecto que ha sido exitoso, se trata de entender dónde perdió filo, dónde dejó de ser letal, dónde empezó a depender demasiado de inercia sino de convicción. Y eso exige una mirada fría, sin sentimentalismos. Hay jugadores que dieron todo y cumplieron un ciclo. Hay otros que todavía pueden aportar, pero necesitan competencia real. Hay posiciones donde el margen de error ya no existe. Y hay decisiones que no pueden seguir postergándose por comodidad o por miedo a romper equilibrios internos. Los equilibrios que no se revisan, se rompen solos. El América también tiene que preguntarse qué tipo de equipo quiere ser en esta nueva etapa. Si quiere seguir siendo el equipo que propone, que domina, que impone condiciones, o si va a conformarse con competir y esperar. Porque esa decisión no es solo táctica, es filosófica, y define todo lo demás. La grandeza del América nunca estuvo en ganar una vez, estuvo en ganar y volver a ganar, en caer y regresar más fuerte, en no acomodarse, en no sentirse satisfecho, y esa es la esencia que ahora debe recuperarse, no desde la soberbia, sino desde la ambición bien entendida.
Este fracaso, porque lo es, puede convertirse en un punto de inflexión positivo si se asume como tal, si se utiliza para ajustar, para renovar, para volver a sentir hambre, porque nada despierta más hambre que perder cuando estás acostumbrado a ganar. El problema es cuando esa pérdida se empieza a justificar como algo aceptable. El América no puede aceptar esto como algo normal. Puede entenderlo, puede analizarlo, puede explicarlo, pero no puede normalizarlo. Porque cuando un club como el América normaliza un año sin títulos, empieza a perder su esencia. Y eso sería mucho más grave que cualquier eliminación. El mensaje hacia el interior debe ser claro: no alcanzó, tenemos que ser mejores. El mensaje hacia afuera puede ser más moderado, más estratégico, pero el trabajo real se hace puertas adentro, en la planificación, en los entrenamientos, en las decisiones de mercado, en la gestión del vestidor. El siguiente torneo no será fácil, no habrá paciencia infinita, no habrá margen amplio, y eso es normal. El América vive bajo esa presión desde siempre. La diferencia estará en cómo la gestione, si la usa para elevarse o si la deja convertirse en un peso. Los rivales ya no miran al América con miedo. Lo miran con ambición. Quieren ganarle. Se preparan para vencerlo. Eso habla bien del América, pero también eleva la dificultad. Ya no basta con presentarse, hay que imponerse. Y para imponerse, hay que estar un paso adelante. La directiva tendrá que ser precisa. No puede equivocarse en las decisiones clave. El entrenador tendrá que ajustar sin perder autoridad. Los jugadores tendrán que responder con hechos, no con discursos. Y la afición, aunque exigente, tendrá que saber leer el momento sin perder la memoria. Porque la memoria también importa. Este proyecto dio mucho, ganó mucho, hizo historia. Y eso no se borra. Pero tampoco otorga inmunidad. El fútbol no premia el pasado, premia el presente. Y el América, si quiere seguir siendo el referente, tendrá que volver a ganar en el presente. Este momento definirá más de lo que muchos creen. No solo un torneo, no solo un título. Definirá la identidad del América en los próximos años. Si será un club que supo reinventarse a tiempo o uno que empezó a vivir de lo que ya fue. Y por eso, aunque incomode, aunque moleste, aunque genere rechazo, hay que decirlo claro: este año fue un fracaso. No para señalar, sino para corregir. No para destruir, sino para reconstruir. No para hundirse, sino para levantarse. Porque el América no se mide por cómo gana. Se mide por cómo responde cuando deja de ganar. Y ahora tiene la oportunidad de demostrar, una vez más, por qué es el América. Y demostrar por qué es el América implica algo que a muchos les cuesta aceptar: que la autocrítica verdadera no es cómoda, no es elegante y no busca aplausos inmediatos. La autocrítica verdadera incomoda, rompe inercias y obliga a tomar decisiones que no siempre son populares. Pero los clubes que trascienden no son los que evitan el conflicto, son los que saben atravesarlo sin perder el rumbo. Este América está en ese cruce de caminos. No porque esté acabado, no porque haya perdido identidad, sino porque llegó a un punto donde seguir igual ya no es suficiente. El tricampeonato elevó el estándar a un nivel altísimo. Y ahora ese mismo estándar exige una renovación constante. Ganar tanto no te garantiza el futuro, te lo complica, porque todos te estudian, todos te quieren vencer y todos esperan que tropieces. Por eso el margen de error se redujo drásticamente. Ya no hay partidos cómodos, ya no hay rivales que se entrejen antes de jugar. Cada encuentro es una final anticipada. Y cuando el equipo pierde esa intensidad extra, cuando baja medio punto, el golpe llega. Eso fue lo que pasó este año. No un desplome, no un colapso, sino una pérdida mínima de filo que, en este nivel, resulta decisiva. La pregunta que el América tiene que hacerse no es si jugó bien o mal en ciertos partidos, sino si fue suficientemente implacable cuando tuvo la oportunidad. Y la respuesta es no. Hubo momentos para cerrar series, para matar partidos, para imponer jerarquía, y no se hizo. A veces por errores individuales, a veces por falta de profundidad, a veces por decisiones equivocadas. El motivo exacto puede discutirse, el resultado no. Y aquí es donde entra la diferencia entre un club grande y uno histórico. El club histórico vive del recuerdo. El club grande vive de la exigencia permanente. El América siempre ha querido ser lo segundo. Y serlo implica aceptar que no basta con competir, no basta con llegar, no basta con estar cerca. Hay que ganar. Y cuando no se gana, hay que cambiar. Cambiar no significa traicionar lo que te hizo fuerte. Significa actualizarlo. El fútbol de hoy no es el de hace 2 años, ni siquiera el de hace 6 meses. Los rivales evolucionan, los contextos cambian, las dinámicas internas se desgastan. No verlo es un error. Verlo y no actuar es peor. El América necesita volver a sentirse incómodo consigo mismo. Necesita recuperar esa sensación de que nada es suficiente, de que siempre falta algo. Esa incomodidad fue una de las claves del tricampeonato. Cuando se pierde, el equipo se vuelve vulnerable. No ante los demás, ante sí mismo. La gestión del vestidor será crucial. Mantener el hambre en jugadores que ya ganaron todo no es sencillo. Por eso la competencia interna no es un lujo, es una necesidad. El jugador que se siente seguro baja la guardia.
El jugador que se siente observado, que sabe que hay alguien empujando desde atrás, eleva su nivel. Eso es básico en los equipos campeones. También habrá que redefinir liderazgos. Los líderes no solo se eligen por jerarquía o antigüedad, se consolidan por respuesta en los momentos difíciles. Este año dejó claro quién dio la cara y quién se escondió. Y esa lectura interna es la que debe guiar las decisiones futuras. El América no puede permitirse ciclos largos de transición. No está construido para eso. Sus procesos de ajuste tienen que ser rápidos, efectivos y precisos. No por desesperación, sino por naturaleza. La presión es parte de su ADN. El reto es usarla a favor, no dejar que se convierta en un lastre. En el plano internacional, la lección es todavía más dura. No basta con dominar localmente si no se traduce en presencia global. El fútbol moderno mide a los grandes en escenarios grandes. Y ahí, el América tiene que dar un paso adelante. No como promesa, sino como objetivo estratégico. Ese objetivo implica planificación, inversión inteligente y una visión clara de hacia dónde se quiere ir. No se trata solo de fichar mejor, se trata de competir mejor. De entender que el ritmo, la intensidad y la exigencia internacional no se improvisan. Se entrenan, se buscan, se asumen. Este fracaso puede ser el golpe de realidad que el proyecto necesitaba para no estancarse, pero solo si se asume con madurez. Si se usa como excusa, será el inicio de un desgaste mayor. Si se usa como aprendizaje, puede ser el motor de una nueva etapa. El América siempre ha estado bajo el microscopio. No es nuevo. Lo nuevo es el contexto. La liga es más competitiva, la exposición es mayor y el margen de error es mínimo. En ese escenario, no hay espacio para la autocomplacencia. La afición, aunque exigente, no es irracional. Entiende los procesos, pero no acepta la resignación. Puede tolerar una derrota, pero no la falta de ambición. Y esa ambición es la que ahora tiene que volver a sentirse, no en palabras, sino en hechos. El próximo torneo será una prueba inmediata. No definitiva, pero sí reveladora. Revelarás si el golpe se procesó bien o si dejó secuelas. Revelarás si el club entendió el mensaje o si decidió ignorarlo. Revelarás si este fracaso fue una pausa o el inicio de una pendiente. Y ahí, como siempre, no habrá discursos que valgan. El América hablará en la cancha, porque así se define su historia, no por lo que dice, sino por lo que hace. Ese es el desafío, esa es la exigencia, y esa es la razón por la que, hoy más que nunca, este debate no solo es válido, es necesario, porque al América no se le juzga por caer, se le juzga por cómo se levanta y levantarse. En este contexto, no va a ser un acto inmediato ni automático. Va a ser un proceso lleno de decisiones finas, de lecturas correctas y, sobre todo, de coherencia. Porque uno de los grandes peligros, después de un año sin títulos, es querer corregir todo al mismo tiempo. Cambiar por ansiedad, mover piezas por presión externa, confundir ruido con diagnóstico. Y el América, si algo no puede hacer, es perder claridad en medio del caos. La claridad empieza por entender que el fracaso no invalida lo construido, pero sí obliga a revisarlo. No se trata de negar lo bueno, se trata de preguntarse si lo bueno sigue siendo suficiente. El tricampeonato dejó una vara altísima, y esa vara hoy no se alcanza con lo mismo. El contexto es distinto, los rivales aprendieron, el desgaste existe, y el fútbol no espera a nadie. El América tiene que recuperar la sensación de urgencia interna, esa que no se nota en conferencias de prensa, sino en entrenamientos, en decisiones, en actitudes. Urgencia por mejorar, por ajustar, por no repetir errores. Porque el mayor riesgo no es fallar una vez, es fallar de la misma manera 2 veces. Este año dejó lecciones claras, que la profundidad de plantel no es negociable, que la competencia interna no puede relajarse, que los ciclos, por exitosos que sean, necesitan renovación, y que el plano internacional ya no puede ser un pendiente eterno. Son lecciones duras, pero necesarias. La figura del entrenador será clave en este momento, no solo por lo táctico, sino por lo emocional. Sostener un grupo exigido, cuestionado y observado requiere liderazgo. No liderazgo autoritario, sino liderazgo claro. Saber comunicar, saber exigir, saber proteger cuando hace falta y señalar cuando corresponde. Esa gestión marcará la diferencia entre un ajuste exitoso y una fractura innecesaria.